que tengamos un acercamiento desde diferentes perspectivas, ¿no? Ustedes que están trabajando en el campo de la escultura y... Hay otros de la cerámica por acá, otros de la talla, ¿no? Sí, joyería. Otros de la joyería. Ahí va. Ah, bueno, bien. Y bueno, y yo vengo, digamos, del campo del volumen, del espacio. Mi formación fue fundamentalmente en el taller de Clever Lara, en, digamos, principios de los 90 hasta el 96 más o menos, 96, 97. En aquel momento, digamos, me habían recomendado varios como talleres. Yo vengo de Salto, después de haber pasado un periodo viviendo en Francia entre los 8 y los 15 años. A los 15 nos trasladamos para Salto y volvimos, digamos, cuando terminó la dictadura en Uruguay. Ahí también el liceo de Salto y bueno, estudié con Daniel Amaral, que es un escritor bastante reconocido, vende en Galería Latina y en Galería Ciudadela. Y da clases hace muchos años en Salto y bueno, cuando yo me trasladaba a Montevideo a hacer una carrera que nada que ver con el arte, y estaba para hacer servicio social. Y bueno, nada, ahí me enganché en el taller de Clever. En el taller de Clever había posibilidades de hacer, yo dibujaba, en el taller de Clever había como la opción, digamos, de tener como una especie de combo, digamos, si hacías como dibujo con modelo y hacías escultura y pintura. Y yo tenía bastante tiempo libre, digo, tenía la universidad, pero tenía bastante tiempo libre y bueno, entonces me enganché y ahí fue como el taller de escultura fue, digo, como que realmente fue un lugar donde me sentí muy cómodo, ¿no? O sea, yo no sé si empieza en el lado de la técnica o si es el docente, ¿no? Nunca sé bien, porque sé que me sedujo el grupo, el docente, como el ambiente que se respiraba en ese momento. Lo que sé es que bueno, me empecé a trabajar en ese campo y sentí, a diferencia del dibujo, que era como una forma siempre de trabajar, digamos, en una especie de cosa imaginaria. La escultura me permitía una cosa directa, digamos, como que las sensaciones pasaban directamente a la materia y esa materia era una materia tangible, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó como un periplo que se inició. Yo empecé a trabajar, bueno, aprendí a hacer, trabajamos modelado. Yo nunca me sedujo mucho la talla, siempre fue como, no sé si por Aragán o porque digamos, siempre tuve como esa cuestión de que necesitaba ver formalizadas las ideas, ¿no? Y la talla tiene como otros tiempos, ¿no? O sea, como que tiene otros tiempos y tiene necesariamente, es como para una personalidad que entiende, tiene como cierta abstracción en su gen, ¿no? Como que vos tenés que respetar el material y el respetar el material te implica cierto a priori que, digo, te va a determinar la pieza, ¿no? Entonces, bueno, el modelado era como un lugar donde me sentía bastante cómodo. Empecé a trabajar bueno, por supuesto, creo que era bastante Aragán, porque también me molestaba el tema de los moldes todo el tiempo, el tema de la mugre, también de todo lo que implica, como es esas pequeñas pérdidas que uno tiene, ¿no? De la pieza de barro, después pasarla al molde, que pasa ya como 3 fases y ahí va perdiendo detalle, va perdiendo cosas. Digo, como que, entonces ahí empecé probando una técnica que se llama el autofraguante, que era como una mezcla de arcilla, arena y portland. Había que armar una buena estructura
y ahí se trabajaba en forma directa, y ahí hice algunas piezas que bueno, que finalmente el material es bastante quebradizo, no es un buen material, ¿no? El Altozaguante. Y finalmente empecé a trabajar directamente en lo que vendría a ser como una especie de encofrado. Es decir, trabajar directamente el negativo en el barro para obtener el positivo en cemento directamente, ¿no? Todo más o menos, incluso lo de joyería, creo que nos entendemos lo que estamos hablando, ¿no? Desde el punto de vista técnico, es decir, hacer el negativo directamente en un material blando para obtener el positivo en un material sólido, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Obviamente en la joyería va a ser mucho más complejo, ¿no? Pero yo siempre trabajé con cemento, ¿no? Con materiales baratos. Y entonces lo que interesante de esa técnica era que me permitía digamos, no tenía total dominio de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces a partir de ahí empezás a desarrollar como una estrategia de trabajo. Y ahí empezaron las primeras piezas. Estoy hablando porque no muestro imágenes, porque de todo esto no voy a mostrar ninguna imagen. Esas piezas eran... Yo tenía una influencia muy fuerte de Pelayo, José María Pelayo, que fue mi profesor de escultura. Tenía un legado muy arraigado digamos, a él le fascinaba todo lo que era la Escuela del Sur, el legado Torres-Garciano, pero no tanto en la forma, sino también como en esa cosa como introspectiva, la idea de la sección áurea, los colores, y después la idea americanista, ¿no? Esa idea de generar un arte que tuviese alguna relación con una idea de América, y ahí yo mamé mucho eso, y tuve una fascinación con las culturas precolombinas, sobre todo con el arte funerario, y a partir de ahí surgieron una serie de piezas que la primera muestra se llamó Vestigios, y eran como una especie de tótems, totalmente en cemento. Yo tenía el cemento, lo tenía con tierra de colores, entonces quedaban bloques de color naranja, otros rojos, otros negros, y se montaban entre ellos, generaba como un sistema para que se montaran entre ellos y generaran una pieza totémica. Algunas estaban enganchadas con vigas doble T. Ahí estaba en el plano de la escultura como mucho más esa escultura para exterior, o una escultura más pétrea, a pesar de más de la idea de la piedra, aunque no era piedra, ¿no? El problema del y ahí eran todos encofrados, ¿no? Era un trabajo, donde trabajaba directamente con barro, armaba una caja de madera que iba a tener la forma más o menos de la pieza en general, y después retiraba el barro, y además al retirar el barro, vos tenés como la cosa como si fuera una especie de arqueólogo. Vas retirando el barro y vas encontrando. Además, el encofrado te permite que vos, todo lo que queda agarrado al cemento y que queda a la vista, puede ser madera, metal, pedazos de cuero, cualquier cosa que quede de alguna manera atrapado ahí, que haya una parte visible. Entonces, eso era fantástico, y además permitía también piezas de encastre. Las piezas eran muy pesadas. Lo más pesado que lo hice en un cuarto de un apartamento. Rompí el ascensor, y bueno, y después esas piezas tuve que colocarlas de alguna manera, ¿no? O sea, algunas se las regalé a Clever, otras, algunas no vendí ninguna, si es querido. Y bueno, y después en algún momento empecé, hice un viaje a México, buscando todo el arte, digamos, precolombino. Fui como totalmente a buscar las piezas mayas, todo lo que eran las ruinas. Bueno, hicimos un viaje con mi mujer en aquel momento a México, hicimos Ciudad de México y toda la península de Yucatán. Y bueno, ahí primero que te das cuenta es que vos sos gringo, ¿no? Que no sos latinoamericano, digamos que sos, pero que no sos eso, ¿no? Es decir, que no te reconocen como tal. Y bueno, y ahí empezás como a ver que en realidad el peso de la conquista y el fenómeno cultural es muchísimo más complejo que la idea de endiosar y de recuperar ese pasado
digamos, precolombino, del cual desconocemos bastante. Lo interesante es todo lo que se impregna en la cultura hoy, ¿no? Y eso se impregnó a través, increíblemente, a través del sincretismo, que es como una mezcla entre las creencias indígenas, la forma, digamos, de trabajar la materia que tienen, toda esa tradición de del modelado, de la talla, de la construcción, digamos, del mundo, de los tipos, ¿no? Mezclado con el catolicismo, ¿no? Y todo eso a forceps, ¿no? Como si fuese un niño que lo sacan a prepo del vientre de la madre y lo tiran adentro de otro mundo, ¿no? Y lo obligan a creer en otros dioses y a comprender otro mundo. Y eso fue para mí un antes y un después, ¿no? A partir de ahí, es decir, lo primero empecé a comprender, digamos, en ese sincretismo cómo funciona todo es decir, cómo se funden dos mundos y dos pensamientos antagónicos y generan una especie de síntesis a través del sufrimiento de Cristo, a través de cierta simbología cristiana. Entonces ahí empecé a trabajar como altares, me fasciné con el mundo del barroco, el barroco llevado a Latinoamérica, el barroco latinoamericano, el barroco churriesco, la escuela de Cusco, todas esas pinturas que son, que tienen un aire naif, que, bueno, en fin. Y a partir de ahí, bueno, ahí sí, ahora voy a empezar, nace todo este periodo que podríamos llamarlo como barroco, pero barroco en una concepción de la idea del barroco como algo bastante más amplio que un estilo arquitectónico o artístico, sino como la idea antropofágica, la posibilidad, digamos, de que nosotros podemos deglutir en lo que las enseñanzas y los estilos y las lógicas, digamos, como de imágenes o de simbolismos vinculados al arte europeo, que estaba fundamentalmente anclado en una simbología religiosa, cómo eso se traspola a la vida cotidiana y eso va generando una iconografía, digamos, que es una especie de metáfora de la existencia y de la dominación y también del hombre inmerso en ese mundo donde está la idea de Dios y también lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí nació esta obra, ahí nacieron una cantidad de obras que buscaban, además desde el punto de vista también, yo pensé que realmente tenía que empezar a vender, ¿no? Algo tenía que empezar a generar unos objetos que me parecía a mí que si yo las tuviera en mi casa, que los quisiera comprar, ¿no? Es decir, a mí, de verdad, lo digo sinceramente, como que traté de mejorar, digamos, desde el punto de vista técnico, determinadas cosas como para generar como ciertos objetos. Me empezaron a fascinar los objetos. Bueno, yo junto maderas viejas, me interesa mucho todo el proceso de tiempo en el material, ¿no? Y ahí, bueno, construí esta pieza, se llama El Juego de los Milagros, que milagrosamente fue una obra que realmente me trajo bastante reconocimiento internacional, porque toqué sin querer el tema del fútbol, sin quererlo realmente, porque utilicé el fútbol como metáfora. La idea acá es, bueno, te aparecen las figuras de la Sagrada Familia en un campo de incertidumbre del juego, en el cielo que es la continuación pictórica de la iglesia barroca, ¿no? Donde están todos los ángeles pintados en el cielo, como que la arquitectura de la iglesia continúa ad infinitum, ¿no? Acá está puesto en el lugar de la cancha del juego de la tierra, es decir, el cielo está en el lugar de la tierra y los personajes vinculados a la fe están puestos en la incertidumbre del juego, y además está la posibilidad de que el hombre accione su propia fe o que de alguna manera bueno, esta obra también implica empiezo a jugar con una serie de jugar con la iconografía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí esta obra está... Sí, dale. ¿Esa es relieve? ¿Es para colgar o es para...? No, estos son
detalle, perdón, es un detalle, es una mesa. Es una mesa. Es una mesa, tiene 1 metro y algo por 50 centímetros, tiene más o menos el tamaño de un futbolito. Y, Es una mesa. sí. Y el cielo es el cielo de Windows, ploteado en un papel que está pegado sobre un MDF. ¿Cómo es? Los mangos de las son pedazos de un banco comprado en la feria, y la mesa es construida, ¿no? Y estos son pedazos de banco también, de un plato de esos para comer carne, esos platos de madera, que también lo encontré así ya con ¿cómo es? Lo encontré en el puerto, entonces tienen, ¿cómo es? Alquitrán, ¿no? Tienen alquitrán. Las piezas son todas piezas que, si bien yo las compré en la feria, les hice un molde en cemento, el cemento puro directamente con silicona, ahí lo hice con silicona. Hice con silicona el molde de la pieza comprada y la volqué y le hice un agujero para que pudiera pasar el hierro y adentro de ese hierro hay una varilla, ¿no? Para que pueda sostenerse el personaje adentro. Y obviamente no se puede jugar, ¿no? Y bueno, varias veces se me rompió. Me trajo más milagros todavía porque en realidad en una bienal lo rompieron y cobré un seguro por esta obra realmente. Esta obra es un milagro. Esta obra es de verdadero milagro. Estuvo en las muestras más importantes vinculadas al fútbol y el arte. La primera fue en Berlín, en el Martin Gropius, que es un museo muy importante en la franja que estaba entre el muro de Berlín, ahí, que después terminó, cuando se unifica Alemania, ese lugar que estaba abandonado se transforma en un gran museo. Y ahí hubo la primera muestra más importante sobre fútbol, pero además el curador fue Harald Zimmer, que fue uno de los curadores que transformó la Bienal de Venecia y que tuve la suerte de que en la Bienal de Mercosur, donde la primera vez que se expuso de esta obra, este hombre fue y le encantó, y bueno, y un día me llegó un mail invitándome a una exposición post-mortem del curador. Increíblemente el curador ya había muerto, pero había dejado, digamos, mi nombre. Por eso digo que tiene muchos milagros esta obra, de verdad. Y después estuve en una exposición que se llamaba Arte y Pasión en Monterrey, en México, que también fue una muestra muy importante. Bueno, había obra de Andy Warhol, digo, para citarte, que realmente fue muy importante, ¿no? Es decir, había obra de Vic Muniz, de Jeff Koons, había de los artistas, bueno, y también de artistas como Gross, por ejemplo, en Alemania, que tenía algunas obras sobre el fútbol. De verdad fue muy importante, ¿no? Esta obra es anterior, es la primera obra que yo hice después de volver de México, se llama Los Martirios del Corazón. Acá no se ven los detalles, vamos a ver detalles. Son 2 encofrados, esto sí es claramente un encofrado, o sea, en la pieza frontal todo lo que ustedes ven fue hecho, digamos, estos son, los surcos son vigoritas de barro, los huecos son bloques cuadraditos de barro que después yo quito el barro, adentro tienen un pedazo de metal, yo qué sé, y la parte del frente tiene cemento lustrado que lo hago volcando directamente sobre un acetato, ¿no? Y bueno, después los martirios del corazón están escritos directamente rayando el material y ahí hice como una serie este es un detalle del dorso. Ven que hay varios materiales, ¿no? O sea, los corazones están hechos con un hueco en el barro, pero entonces ahí le puedo pinchar pedacitos de alambre, pedazos de hierro, y después llevo una pátina, ¿no? Con óleo y cera. Esta es una obra posterior, ya cuando fui invitado a la Bienal del Mercosur, en Brasil, hice esta obra que se llama Cual retazo de los cielos, que es una silla, empiezo a hacer una serie de sillas que son como sillones obispales, lugar del poder y de la historia, y los hago con los piques de alambrado, que son el principio de la historia del Uruguay, el principio de la propiedad privada, ¿no? Y
Y bueno, y a su vez con materiales de sillas, esas son, las maderas son de sándalo, la madera es negra, y de las patas es de una silla antigua, y los trozos son trozos reales de una bandera uruguaya que la mandé coser a diferentes tramos, una bandera ya usada. Bueno, esta es una obra que se llama El Cucú, que empieza a jugar con algunos elementos vinculados a la idea de los exvotos. El exvoto es como ese elemento que se pone en el vestido de la Virgen, que es como un pedido. Hay algunos que tienen relación con la dolencia, por ejemplo, hay pies o manos, según cada uno tiene su simbología, y es un pedido a la Virgen. En este caso, la idea era, el puño era el señal de la utopía, de la resistencia, y el cucú funcionaba como un despertador. Todas estas obras estuvieron expuestas en esa Bienal de Mercosur, donde después se disparó la invitación a Berlín, ¿no? Muchos años después. Esta se llama Tiro al Pichón, vinculado a una canción de Los Redondos, pero tiene relación con el poder, y justamente ese dedo acusador estaba apuntando al cucú. Funcionaban juntas estas piezas. Bueno, la intención ahí ya empezaba a trabajar a partir de la idea de que hay cualquier objeto simbólico cambiado de contexto empieza a generar dispara otra semántica, a partir de la cual se puede elaborar otro relato posible, desde una tetera hasta cualquier cosa, ¿no? Es decir, empezar a construir a partir de objetos, obras que de alguna manera por intersección de elementos u otros objetos disparan una pieza que cuando la fricción entre los dos elementos funciona justamente por la extrañeza o por la fusión entre cosas que son antagónicas, ¿no? Y bueno, ahí después, bueno, por supuesto está toda la posibilidad de trabajar más todavía sobre esas piezas, ¿no? Por ejemplo, la culata aparece como un elemento que me interesa y termina apareciendo la mano en un juego. La mano fue hecha muy anterior, estuvo utilizada en un montón de otras obras, que además la hice en cemento para poder incrustarla en el barro, para poder hacerle varias veces, y después jugando termina ahí, ¿no? O sea, toda esa obra implica una estética a partir del desecho, una estética que con el desecho hace algo que pareció o que pudo haber sido un objeto precioso, y a su vez toda la parte simbólica de determinados elementos que a mí me interesan. En el 99 realizo una muestra que se llama Modus Vivendi, donde todos estos elementos se vuelcan a unos rituales cotidianos, ¿no? Es una instalación que es una mesa de madera, con madera rústica, construida por mí, bueno, y el mantel es una alpillera mojada en cemento y cascola, y los platos están hechos con un sistema también de encofrado, es decir, se pone el barro con la forma del negativo, se une el cemento directamente, la mesa al revés, con clavos en la madera, de manera que se agarre el cemento, y al del volcado ya quedan los platos, ¿no? Los platos a su vez ya tienen esos huequitos que están pensados. Como los platos los hago con un verdadero plato de plástico, que lo aplasto en el barro, entonces va adquiriendo la forma del negativo bueno, se va perfeccionando la técnica, ¿no? Y ahí hay creo que hay un detalle de esta obra. Es un cumpleaños, ahí empiezan a aparecer los globos como idea del tiempo, pero también como una cosa visceral, ¿no? Y es el lugar del festejo en una zona, digamos, como si fuese un fósil del recuerdo, ¿no? Un lugar donde estuvo la fiesta, pero ya no están los personajes, ya no está el tiempo, es decir, es como una especie de cosa arqueológica de una memoria cotidiana, ¿no? Como una foto,
como sí, como la fotografía, en realidad la fotografía tiene algo de eso, ¿no? Termina generando una cosa, una extrañeza ahí que, bueno, pero yo lo trato de generar a través de la escultura. Adentro de la torta, en la parte central de la torta, bueno, las velas son directamente volcando cebo, ¿no? En unos huecos en el barro, con un pedacito de alambre en el medio para que se quede la vela. Y los vasos están hechos con pedazos de alambre de pollo y cemento directo, ¿no? O sea, todo muy rústico, ¿no? Después le hice las asas a la mesa porque no la podía levantar, si no rompía el mantel. Y adentro hay un mapa del Uruguay hecho a partir de cebo de vela y trabajado con tintas sobre el cebo, que genera como una especie de tatuaje. ¿Adentro de dónde? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo hiciste el tema de los globos? Los globos son de papel, son directamente hechos en papel sobre globos y después pinchás el globo, muy normal, digamos. Y tienen las cuerdas, son cuerdas de hilo sisal metidas adentro de látex para que genere una cosa más como orgánica. Más rígida. Sí, sobre todo más como cordón umbilical, ¿no? Una cosa así. La pátina son con pintura y después con óleo y con betún, ¿no? Pero mantienen esa aura barroca, pretérita, bueno, en fin. Esta se llama cama de tiempo. Ya te va a preguntar algo. Sí, perdón. Te iba a consultar lo de los platos, porque tienen símbolos, pero cada plato tiene un símbolo diferente. No. ¿Cómo símbolos? A ver. Porque, por ejemplo, el de allá solamente tiene 3 puntos, el siguiente tiene 2, el de abajo es el de que tiene más y el otro solamente tiene 3. Sí, pero en verdad para mí no eran símbolos, eran como huecos, como si estuvieran comidos, ¿no? Es decir, como descascarados, no son simbólicos, digamos, son simplemente vinculados a la idea del tiempo de carcomido, ¿no? No tiene ninguna simbología en particular. Sí el mapa del Uruguay en la torta, sí. Y bueno, esta es la cama de tiempo, que es también la misma técnica, ¿no? La silla, una silla bastante alta. La cama es una cama de 2 plazas. Yo me separé ese mismo año y bueno, empieza a aparecer también los temas vinculados a lo cotidiano y también el dolor, ¿no? de ciertas vivencias, ¿no? Y ahí hay una cama doble que está hecha así en barro y un molde de yeso y volcado ahí sí cemento. O sea, se mezclan las dos técnicas, ¿no? Encofrado y molde perdido, ¿no? Este se llama Las cosas del corazón y es un libro, adentro de un libro, una especie de relicario, que tiene también el mapa del Uruguay adentro. Es como la idea del lugar. Hay un tema también que a mí me empieza a aparecer en varias obras, que es el tema del exilio. En Los martirios del corazón también aparece el tema de la dictadura. Yo no les conté, pero esa especie de gran altar tenía en las batientes, tenía digamos, en los retablos, en las puertas del retablo, tenía en cemento lustrado mezclado transferencias. Yo trabajé con transferencias sobre varias cosas, pero sobre cemento podés transferir fotocopia a través de Tiner, transferís. Y eran manifestaciones de la época de la dictadura y otras de la conquista del Perú. La muestra que estaba el futbolito se llamó El Juego de los Milagros, ¿no? Se llamó Los martirios del corazón. Y esta Modus Vivendi. Ahí hay un detalle, ven que se ve claramente, ¿no? el mapa. Esta se llama Canilla de agua fría para sueños. Es una obra que la canilla dice fría. Y bueno, está. Tiene como esa cosa. Empiezo a hacer también, como aprovechando esa forma de las sillas que son altas, como una serie de las palmeras aparecen, las escaleras, las nubes. Y bueno, ahí es decir, el periodo barroco, digamos que se mantiene acá, ¿no? Esta obra se llama, esta claramente es como la idea del juego con el objeto y lo simbólico, ¿no? Esta se llama Pala Mendiga,
Ya ahí ya estamos cercanos al 2002, ¿no? Es decir, aparece el tema de la crisis también. Este se llama el proyecto Domingo, que estuvo en un municipal, y que tiene relación con el modus vivendi, ¿no? Con la instalación esa de los globos. Es el ritual del asado, es un asado, hice un molde de asado en cemento con alginato, el alginato de ese material que hizo la Bendita, que no es tan caro y queda con una goma, y bueno, le hice directamente, hice el asado, después lo cociné y después le hice molde. Mismo, en este caso la mesa es literalmente maciza, ¿no? Digamos, el mantel es cemento. Y ahí hay un molde de un pan también, y bueno, y los vasos son de lata, abajo de la instalación estaba la escultura estaba instalada, porque ahí todavía no es tanto no hay una diferencia entre una instalación y una escultura instalada, ¿no? Sí es muy importante que el espacio fuera un espacio único, tanto en la de los globos como en esta, ¿no? Que vos pudieras rodear y que fuera más o menos oscuro y que tuviera una luz muy direccional, ¿no? Y ahí abajo de la mesa había como una radio con un clásico infinito, muy bajo, digamos. La gente escucha los clásicos domingo, ¿no? Y come asado muchas veces. Entonces jugaba con la idea de que, bueno, que eso era como la memoria de aquello, es decir, como la idea de que un clásico uruguayo, así como. Sí, pero en un lugar también, como el fósil de eso que había sido aquel asado, aquello. Es decir, como que en este momento Rememorando, ¿Cómo? Rememorando, como diciendo que si uno lo ve en el exterior, claro, Europa, eso se acuerda, ¿no? Exacto, algo de. Un uruguayo de que son. Ahí va. Está bonito. Sí, algo por ahí. También aparece la idea del exilio, más psíquico, ¿no? El recuerdo El recuerdo y también la muerte, ¿no? También la muerte. Es decir, es como que el espacio está desolado, parece Pompeya, ¿no? Puede ser la ausencia un poco también, porque ahí está como el asado ahí que está como medio comer, el pan que le falta ahí, capaz que quedó la mesa servida. Claro, no están los personajes, no está la vida, ¿no? Lo mismo que en la otra, ¿no? Y bueno, acá esta obra es como que sintetiza un poco toda esa especie de búsqueda ahí con el tema de la muerte y el alimento, y aparecían muchas veces los platos, ya empecé a trabajar con la idea del alimento. Y esta se llama El cuerpo del pan, es una obra de más o menos 2,60 metros de largo, arriba de una mesa que mide 3 metros, hecha con un pedazo de muelle que encontré de un largo de prácticamente 7 u 8 metros, todo el listón, digamos, del costado de un muelle. Lo corté y me lo llevé, y con eso hice la mesa. Y es el cuerpo, digamos, de Cristo, la idea de la transubstanciación, pero llevado a la idea de la muerte del alimento y de la vida también, ¿no? O sea, es decir, es el cadáver del alimento, pero también juega con la idea de la transubstanciación, ¿no? De la transformación. Es el cuerpo de Cristo transformado en pan muerto. Y tiene bueno, acá hay detalles, se veía la osamenta, está también la lección de anatomía de Rembrandt, la película de Peter Greenaway, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, que termina en una escena como de canibalismo, donde el personaje es comido, es cocinado. También está la idea de la antropofagia, es decir, de la posibilidad de tomar determinados signos, símbolos, y transformarlos totalmente en otra cosa, pero que a su vez tienen relación con la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí con esta obra gané el premio Paul Cézanne, y pude volver a Francia después de como 15 años que no volvía, ¿no? Ahí tienen una vista, digamos, de la obra. Y esto ya es en Francia, donde volví a hacer la misma pieza
con otras obras, en una exposición que no la voy a, no muestro imágenes de eso, pero bueno, volví a hacer esa misma obra en Francia, ¿no? Porque hice una muestra en Besançon, un pueblo no, una ciudad medio, digamos, que conserva todas las características de la ciudad medieval amurallada en frontera con Suiza. De muy lindo lugar, realmente estaba muy apto, digamos, para recibir esa instalación, esa obra. Muchísimo después, mucho después, y ahora está bueno ver cómo en el tiempo, la obra del PAN es del 2000, del 99. Esta obra es de 2012. Hay un colega que es artista y también es curador, hizo un proyecto con el Museo de Historia Natural que no existe. El Museo de Historia Natural tiene todo el acervo, pero no puede ser visto al público. Solo trabajan investigadores y hace más o menos unos 30 años que ya no existe físicamente el museo. Entonces, uno de los dispositivos de la exposición era que tú podías trabajar con el acervo del Museo de Historia Natural, y yo usé el departamento de ornitología. Entonces, el departamento de ornitología podías usar los pájaros, que tienen un protocolo. Los pájaros, digamos, una cosa son los pájaros naturalizados, que están ahí con piquitos así como en la naturaleza, y otra cosa son los pájaros cuando los usan para estudiar, que tienen un protocolo. Los pajaritos quedan así, lo más estirados posible. Y tal, con los pájaros de diferentes tamaños hice un gran avión, y la pregunta era si los animales se suicidaban, si los animales atentaban entre ellos, digamos, si guerreaban entre ellos, si podían cometer atentados suicidas. Y bueno, y a partir de ahí también estuvo la reflexión sobre la película de los pájaros de Hitchcock, donde plantea la hipótesis de que los pájaros se rebelan y atacan al hombre, ¿no? Y bueno, en base a esas preguntas surge esta obra que también está vinculada un poco con el atentado, ¿no?, de las torres. Pero es una naturaleza muerta también juega con la idea de la muerte. Y era realmente una gran posibilidad de trabajar realmente, de poder usar todo ese material. Y van cambiando el fuselaje, obviamente son aves más grandes, patos, como dice, gallinetas, todos en un tono más bien marrón, no utilicé como dice, animales coloridos, ¿no? Esta es otra obra que... ¿Y lo pusiste sobre el piso? No, estaban con clavitos en la pared, estaba en la pared. Estaba en la pared. Sí, lo único que me queda de esa instalación, ahí ya es una instalación, sí, claramente, ¿no? Es una foto muy buena de marcar y bueno, en fin. Esta ya ahí yo ya empecé a trabajar con el tema del video, y esta es una obra que se llama Ecce Homo, que tiene, bueno, relación con cuando presentan el cuerpo torturado de Cristo, ¿no? Y se lo presentan y dicen: aquí está el hombre, ¿no? Jugando con el logo de Coca-Cola, que es un símbolo como moderno, que está asociado a cierta idea del capital y de las transnacionales, y lo quería poner en el lugar de la carne, en el lugar del humano, en el lugar también de la peripecia de la existencia, de la muerte, ¿no? Entonces, es un video que hice con una bandeja en la cual hice el logo de Coca-Cola con unas placas de huesos abajo y carne, y bueno, y fuimos filmando el proceso de descomposición de eso, ¿no? Así estaría, digamos, en primera instancia. Después se va descomponiendo y el logo persiste, ¿no? Son como es apocalíptico, pero sí persiste el logo, ¿no? Bueno, esa era una de las últimas obras, digamos, vinculadas a esa estética
donde empiezo a trabajar con el tema del barroco y eso, pero atraviesa. Esta obra, por ejemplo, es de él también, del 2012, 2011, 2012. Digo, son obras que mantienen cierta permanencia de ciertos temas en el tiempo, más allá de que yo tengo periodos distintos, ¿no? Bueno, hay un periodo que aparece en 2002, que es el tema del paisaje, donde yo, bueno, ahí, digamos, descarto un poco esa cuestión de la estética barroca, etcétera, y como que me concentro en una cosa más onírica, vinculada al paisaje como estado de ánimo, estado mental, ¿no? Y ahí aparece esta obra que es se llama Paisaje, que es una proyección de la bahía de Montevideo. Es una foto que encontré del año que yo nací, que fue sacada en el año que yo nací, en el año 70, de la bahía de Montevideo, y fuimos al lugar y hicimos un collage de video, digamos, de la foto y el agua, digamos, ahora en movimiento, ¿no? Entonces el agua estaba en movimiento y el resto estaba fijo, proyectado sobre, creo que eran 36 globos, que era la edad que yo tenía en ese momento. Y todos los globos terminaban tenían también esa hilo sisal con látex, tenían también cubiertos de látex, con una cosa más bien orgánica, y tenían una aguja al final, ¿no? De esa muestra está esta obra que se llama Conexiones, donde empiezo a trabajar con el paisaje de Montevideo. Esto ya es obra en papel, ¿no? O sea, trabajo, digamos, directamente, hago la forma en barro y después trabajo con catapesta, ¿no? O sea, el papel con goma primero y después con cola hasta que queda duro, y ahí desaparece el barro y queda el trabajo en papel, y el papel se pinta, ¿no? Y eso ahí aparecen valijas, aparece más el tema del exilio, el exilio y el incilio, la idea del exilio cuando uno está fuera del país, pero también del exilio cuando está en un lugar que es tu país, pero no en ninguna parte también, ¿no? Y también es la época de la crisis del 2002. Bueno, estas son una serie de valijas paisaje. Esta es una obra en papel bastante grande que se llama Lo que mata es la humedad, que es, bueno, a partir de las fotos que yo encontré, esa que está el video, hice esta obra en papel. Empieza a aparecer como la idea del paisaje expandido en el espacio, como que vos podés visualizar como una cosa onírica, ¿no? Esta se llama cama de días, cama de tiempo, sueño de días, ahí está. Y entonces son, bueno, los días simbolizados, digamos, son diarios. Compré una tonelada de diario y el diario El País, que es bastante grande, y del mismo tamaño hice las placas bueno, hice en molde, ¿no? Primero en barro y después cemento, que formaban como una cama y bueno. Después está esta de este mismo periodo, que se llama El paisaje de los sueños, donde en ese momento, ¿no? En 2002, 2001, 2002, 2003, yo le pido a los niños de una escuela que describan sus sueños, pero sus sueños como anhelos, ¿no? Como lo que desearían, y bueno, ahí aparece todo, ¿no? Habían cartas de niños que lo que querían era que vuelvan a sus padres, que estaban en el exterior, tratando de hacer un mango. Bueno, aparece toda la problemática, digo, sin querer, bueno, queriendo, ¿no? Y todo eso yo lo transformo en barritos de papel que son sueños, ¿no? Y bueno, me llevé esta instalación a Francia, después cuando me volvieron a invitar, y me llevé los sueños de los niños, digamos, porque no guardé estos barquitos de papel, entonces tuve que volver a pedir sueños, y me fui haciendo los barquitos en el viaje. Iba a veces en el tren y me ayudaba la gente a hacer barquitos.
Bueno, y el cielo es como la metáfora del tiempo, ¿no? Son globos blancos. Y es un perímetro bastante grande, como 2 metros, no 3 metros por 3 más o menos de barquitos, ¿no? Que están todos hechos con los sueños. Y después había un audio en que yo hacía la lectura de esos primeros sueños, que primero los leí antes de hacer los barquitos, y se podía escuchar. Hice la traducción al francés de esos sueños. Y bueno, esta es una obra mucho más reciente, que se llama Diurno Nocturno, tiene 2 años. Digo, a partir del mismo molde, porque me quedé con el yeso, digamos, de la obra de Lo que mata es la humedad, y a partir de esa misma pieza hice estas 2, que son Montevideo diurno y nocturno, que me quedó medio Van Gogh así. Y esta obra es una obra bastante grande, fue presentada en el Premio Nacional, que es un cuadro una maqueta escultórica, que es un bastidor grande. Hice una foto del edificio Ciudadela. Para mí la arquitectura es como ahí se ve el tiempo y el rastro del humano en lo que hizo, ¿no? Entonces el edificio Ciudadela es como el emblema de esa idea de la modernidad que se la comió la posmodernidad, porque literalmente, o sea, es un edificio todo de vidrio que después terminó con problemas de que, obviamente, cuando hace calor, entonces está lleno de aires acondicionados, después el azul de los vidrios y el mantenimiento terminó generando óxido en el edificio. Entonces es un edificio bellísimo, es un edificio muy lindo, muy mal ubicado, porque es un biombo hacia la Ciudad Vieja. Está bueno desde el punto de vista, además es un emblema, arquitectónicamente es un arquitecto muy importante, fue un ¿no? edificio muy problemático por el tema de la luz que entraba, que generaba mucha temperatura adentro, y esa como esa tela de vidrio que se puso, que es muy moderna ahora, que ahora no me sale el nombre técnico, trajo muchos problemas. Claro, en verdad era toda una tecnología de los años 60 y pico, ¿no? 66, 65, 66. Y el arquitecto, bueno, justo falleció ese año que yo hice la obra. Y la obra, bueno, es una pintura en realidad. Yo me detuve, hice una ampliación, digamos, del edificio al tamaño, digamos, que iba a ser el cuadro, y ventanita por ventanita fui haciendo todo hasta que quedó la obra, ¿no? Acá tenemos un detalle. Los aires acondicionados son hechos con trocitos de cartón, ¿no? Es decir, es una obra que me llevó mucho tiempo, pero que bueno, que la vendía, además se la vendía al hijo del constructor del edificio. O sea que el edificio se fue al edificio. Ahora está en un lobby, digamos, en un lobby no, en la casa del hijo del que hizo el edificio, Palenga, que es el constructor de esa época. Y bueno, está dentro del edificio, ¿no? En un piso que es un piso bastante grande, o sea, es un apartamento muy grande. Y bueno, el otro tema que yo trabajé mucho, si se aburre me dicen, podemos parar hay como otra faceta de mi trabajo que es, creo que yo lo organicé de esta manera, ¿no? Que es la memoria, ¿no? La memoria, y bueno, en la memoria yo empecé a trabajar con una memoria personal. Y para trabajar en la memoria personal empecé a trabajar a partir, digamos, de determinados temas vinculados a una memoria que yo entiendo personal, pero también colectiva, ¿no? Y ahí aparezco yo directamente en escena, antes de aparecer yo dentro de una cuestión de performance. Hice una obra que cuando me invitaron a dialogar con la obra del Museo de Artes Visuales, a un grupo de artistas vos podías elegir la obra del artista que quisieras entrar en diálogo, ¿no? Y yo elegí la obra esta que es Universalismo Constructivo de Torres García, una obra muy arquetípica de Torres, ¿no?
Y esta obra se llamó A la intemperie de Torres García. En función de que, bueno, que creo que a partir de, hay ciertos preceptos vinculados a la idea de una verdad única, ¿no? que promovía, digamos, Torres en una visión de un mundo que creía que había una posible única verdad y que eso se encontraba, bueno, en el origen de la naturaleza, del hombre, de cierta ética, etc. Y eso, bueno, está en crisis en este momento, por lo menos, ¿no? Entonces, digamos, con recursos que eran totalmente contrarios, digamos, a la idea de Torres, con la mimesis al revés viste que Torres iba en contra totalmente de la mimesis y del naturalismo y todo eso, ¿no? Bueno, es un alter ego mío, es un muñeco, le hice el molde de mi cara, así con alginato también, todo, parecía real, ¿no? Incluso a un amigo le pedí que hiciera un sistema para generar como una especie de fuelle que está dentro del muñeco que genera la idea de la respiración. O sea, parecía que respiraba, ¿no? Y además no podía ser automático, o sea, no podía ser una respiración que fuera... O sea, el fuelle, digamos, no podía funcionar siempre en el mismo ritmo. Tenía que ir variando. Bueno, lo hizo un ingeniero y efectivamente realmente creías que había una persona. Es más, tuve problemas en el museo al final cuando se desarmó la... Había gente que pensaba que había un linchera viviendo. No, de verdad hubo gente, o sea, hay gente que no llegó a... y en realidad era como una especie de linchera, pero también era el artista, porque habían herramientas, ese banco que era de mi taller, y yo hice un fueguito ahí, Jacqueline en la casa, no podés... cuando ya había hecho el fuego, ¿no? Bueno, me reputió, pero yo ya lo había hecho. Ya había tiznado, digamos, la pared del museo. Y bueno, ahí, digamos, a partir de una invitación de Fernando Lustaró, yo durante 2 años trabajé en el Ministerio de Educación y Cultura, me ofrecieron trabajar en la parte de coordinación del Departamento de Artes Visuales, de la parte de Artes Visuales. Y bueno, como siempre uno está tirando piedra del otro lado, cuando te ofrecen estar del otro lado de la vidriera, podés decir que no, por supuesto, pero no dije que no. Y bueno, ahí abandoné totalmente mi obra durante prácticamente 3 años. Y bueno, hicimos muchas cosas, fue una experiencia muy buena, pero después, verdaderamente me costó mucho volver a mí mismo, ¿no? Volver, digamos, a la creación, ¿no? Y ahí, a partir de una invitación de Fernando Lustaró, me invita al momento que yo no estaba haciendo nada, prácticamente, y no tenía nada nuevo, y me invita a exhibir en la Alianza Francesa, que para mí era una cosa importante porque de alguna manera yo tengo un vínculo muy fuerte con ese país, ¿no? Con Francia, ¿no? Y con la cultura, por el tiempo que vivimos y bueno, el tiempo que vivimos en el exilio. En realidad mi exilio es bastante particular porque en realidad nosotros no fuimos, digamos, perseguidos políticos, ni yo ni mi madre, pero sin embargo mi padre falleció, lo asesinaron en el año 75 en una circunstancia que hasta ahora no ha sido aclarada. Mi padre en principio no estaba vinculado con ningún movimiento de izquierda, pero hasta ahora mi padre es uno más que murió en circunstancias, digamos, que hasta ahora no están aclaradas, en un momento de excepción, ¿no? Entonces, esa situación, digamos, como una caja de Pandora. Lo cuento porque viene a colación de todas las obras que vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, ese suceso determina que nosotros nos vamos a vivir a Montevideo. Ahí mi madre, después de 1 año o 2 que estábamos en Montevideo, se va a hacer un viaje a Francia, lleva unos zapatos a una persona que era pariente de la médica que nos atendía a nosotros, de la pediatra, y se enamora de esta persona que estaba exiliada en Francia y no podía volver a Uruguay. Y mi madre vuelve, bueno, muy feliz. Nosotros estábamos viviendo un momento muy difícil y
bueno, y le dijimos que sí, que nosotros sí vamos. Y nos fuimos todos para allá y bueno, y ahí, bueno, yo viví, digo, ahí descubrí, digamos, lo que era la dictadura, lo que era el exilio, lo que estaba pasando en Uruguay. Bueno, fue una vida, cambió totalmente la vida, ¿no? Y bueno, me encuentro el mismo año anterior a esta invitación, fallece, mi abuelo había fallecido ya hace años. Mis abuelos fueron muy importantes, digamos, mi abuelo fue muy importante porque cuando falleció mi padre, mi abuelo funcionó un poco como un padre, ¿no? Y mi abuela también, nos sobreprotegieron. Entonces cuando nos fuimos, que además mis abuelos estaban totalmente en contra, ¿no? Era una acción absolutamente demente, ¿no? Mi madre se peleó con toda la familia, ¿no? Y bueno, nos compraron ropa, en fin. Entonces cuando nosotros, mi madre se fue primero y nosotros nos fuimos solos a Europa, viajamos, la primera vez que tomaba un avión, y lo tomé a los 8 años, mi hermana tenía 6 años, sí, tenía 6 años recién cumplidos, y viajamos solos en avión, a un mundo completamente desconocido, a una realidad, a una situación completamente desconocida. Y la primera carta que yo le escribo a mis abuelos es esta carta sobre la que voy a trabajar en esta obra. Mi abuela fallece y cuando empezamos a sacar las cosas, encontramos esa carta. La carta estaba totalmente deteriorada, parecía una especie de cartografía de la memoria, tuvimos que armarla todos los pedacitos. Y a partir de ahí yo le saqué una foto y se me ocurrió, cuando me invitó Lustano a hacer la primera vez, fue totalmente una cosa completamente, digamos, muy osada, porque primero nunca lo había hecho, no estaba trabajando esto, estaba trabajando con el tema de memoria, pero además era una cosa totalmente personal, y fue muy increíble porque realmente fue obras que conectaron con la gente desde un lugar otro, ¿no? O sea, hubo gente que me dio su testimonio de vida, es decir, terminó llorando conmigo, fue una cosa pero realmente impresionante, ¿no? Y yo hice la performance el día del vernissage, estaba la gigantografía de la foto impresa sobre 2 placas de yeso, una cantidad de bloques los bloques para construcción, ¿no? Por debajo, totalmente eso sellado con yeso, o sea que estaba perfecto, ¿no? Nadie sabía, digamos, lo que había debajo de ese. Y lo que yo iba a hacer tampoco, es decir, estaba la carta, la gigantografía de la carta, estaba una vitrina con la carta real y después había una pequeña foto que yo estoy con mi hermana con un muñeco de peluche que es un mono. Y atrás está en la planta baja de la casa donde vivimos durante 7 años, que es una casa que como alta, así que tiene, en cada piso tiene dos habitaciones, digamos, lugares físicos, ¿no? Abajo estaba el living y la cocina, arriba 2 cuartos y después un cuarto y la sala de baño separada del lugar para hacer su necesidad, porque los franceses no juntan las dos cosas. Y bueno, entonces lo que hice, que el día del vernissage, yo vestido con la ropa del taller, por eso mostré la obra anterior, porque ya ese personaje se reedita, digamos, ese alter ego que yo hice con la obra de Torres García, se terminó actuándolo realmente, ¿no? Hubo un antecedente, digamos, de eso. Y bueno, y ahí empiezo a romper, pero a romper con la convicción de que la acción, digamos, la exorcización del dolor sobre un elemento simbólico, en la acción de destruir es una reconstrucción simbólica de la memoria, pero además es la construcción de una escultura. Porque en los procesos escultóricos nosotros creamos, generamos un molde, destruimos, es como que destruimos para construir, ¿no? Es decir, en esos procesos hay una parte, digamos, realmente material que existe en la escultura, y yo la traspolo a una cuestión simbólica.